Buenos días a todos en primer lugar y muchísimas gracias por vuestra participación. Quería daros las gracias por participar en la primera edición de los encuentros D-Talks, un nuevo formato de encuentro sectorial organizado por Brains Renews y donde queremos abordar las diferentes temáticas que acontecen en el sector inmobiliario español e internacional. Para este primer encuentro, pues es un honor para nosotros contar con los que son los referentes en sus campos de actuación. En primer lugar, dar las gracias a David Martínez, CEO de AEDAS Home, a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Asprima, PC y Vía Ágora, a Borja García Gocheaga, CEO de Neynor Homes, y a José Ignacio Morales, CEO de Vía Célere, su participación en este B-Talks, donde vamos a hablar sobre el papel del negocio residencial o de la promoción residencial en la recuperación económica, que esperemos que llegue pronto, post-COVID. También tenemos la suerte de contar con Ramón Gayol, socio de Real Estate y Corporate Finance en KPMG, y Alejandro Aguirre de Cárcer, CEO de Brains Re, donde también nos darán su punto de vista sobre lo que acontece en el sector de la promoción residencial actualmente. Nada, pues eso, de nuevo daros las gracias por vuestra participación y esperemos que este Bill Talks pues, traiga importantes lecciones para nuestros seguidores de Brains Renews. Aunque bueno, sois de sobra conocidos, me gustaría empezar con una pequeña introducción sobre vuestros diferentes perfiles profesionales. En primer lugar, presentar a David Martínez, CEO de AEDAS Homes. David es CEO de AEDAS, compañía cotizada y un referente en la promoción residencial. En su currículum cuenta con más de 25 años de experiencia en el mundo inmobiliario, en los que ha dirigido importantes proyectos, como es el de las Cuatro Torres, Valdebebas y la Operación Chamartín, ahora Distrito Castellana Norte. Para los más antiguos siempre será Operación Chamartín. Desde 2016 lidera AEDAS Homes, que al cierre de 2020 contaba con más de 8.000 unidades lanzadas, más de 5.000 vendidas y 2.000 viviendas entregadas. Buenos días, David. Buenos días, Rocío, y muchas gracias por la presentación, muy amable. Bien. A continuación introduciré a Juan Antonio Gómez Pintado. Juan Antonio es diplomado en Contabilidad, Economía y Financiación en Empresas por EOI, cuenta con un máster en Dirección de Empresas Inmobiliarias y Constructoras y es especialista en urbanismo por el CEF. Y Juan Antonio también atesora más de 30 años de experiencia en el sector, donde ha dirigido empresas como Agofer, Vía Célere y actualmente ocupa la presidencia de Vía Ágora. Desde 2014 también es el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, Asprima, de su propia fundación, y cargos que compatibiliza desde 2015 con la presidencia de la Asociación de Promotores y Constructores de España. Buenos días, Juan Antonio. Muy buenos días, Rocío. A continuación, Borja García Gocheaga Vergara es consejero delegado de Neynor Homes, donde se incorporó en junio de 2016 como director técnico de la zona norte. Anteriormente estuvo vinculado con Construcciones Guerrica Beitia, también con la sociedad Befesa, y ha sido consejero en las sociedades Abengoa, Sondicacic y Cindes. Buenos días, Borja. Buenos días, Rocío. Por último, José Ignacio Morales es consejero delegado de Vía Célere, cargo que ostenta desde julio de 2019. Morales se incorporó a Vía Célere en 2018 y hasta su nombramiento ocupaba el cargo de director general financiero. José Ignacio es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por IBS Business School y Certificate in Strategy y Scenario Planning por la Universidad de Oxford. Buenos días, José Ignacio. Muy buenos días, Rocío. Muchas gracias por la invitación. A continuación presentaré a Ramón Gayol. Ramón es desde 2017 socio del área de Corporate Finance para Real Estate en KPMG. Cuenta con una amplia experiencia en asesoramiento en operaciones corporativas y de levantamiento de capital y deuda en el sector inmobiliario. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Pablo CEU y máster en Corporate Finances por el IEB. Anteriormente también fue director responsable del equipo inmobiliario en Montalbán Atlas Capital y senior manager en el departamento de restructuring de KPMG en España. Buenos días, Ramón. Buenos días, Rocío. Por último, Alejandro Aguirre Cárcer es CEO de Brains Re.
No sé si os sonará un poco. Es una startup PropTech que está dando mucho que hablar gracias a su misión de facilitar la toma de decisiones con el acceso de datos a las noticias y a las personas claves en el sector inmobiliario. Alejandro, hasta inicios de 2020, fue director de Real Estate en Copernicus Servicing, donde se había incorporado en marzo de 2017 como director de valoraciones. Previamente fue Senior Manager en Dial Advisory Real Estate de KPMG y trabajó en estudios de arquitectura internacionales y como docente en la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por atender. Genial. Tras las presentaciones, me gustaría abordar el primer tema de este encuentro, que es el papel que nos gustaría o que os gustaría que jugara la promoción residencial en estos momentos pues, de recuperación, de necesaria recuperación económica. Si os parece, os doy la palabra primero a los promotores y que me digáis cuál es vuestro punto de vista a este respecto. David, comenzamos contigo. Muy bien. Bueno, yo creo que el sector inmobiliario ya está contribuyendo a la mejora de la situación económica. Mira, los datos recientemente publicados por el INE lo que nos muestran es que la actividad inmobiliaria ha tenido, en términos del PIB, un volumen de 127.000 millones de euros en el año 2020, lo que supone el 11,5% del mismo. Y una población empleada de casi 1,3 millones de personas. Por tanto, es una actividad muy importante hoy en día y está siendo una de las que está de las principales locomotoras de nuestra actividad económica. Respecto del área más específica nuestra, del área de la promoción residencial de obra nueva, lo que estamos viendo también es que la demanda es muy sólida, que viene creciendo de forma sostenible desde el final de la primera ola en el mes de mayo, y que estamos terminando el año 2020 con entre 60 y 70.000 nuevas viviendas entregadas y vemos que la demanda sigue subiendo. Por tanto, es ya una realidad que el sector de la promoción está contribuyendo a tirar de la economía. Tenemos dos retos, y con esto termino esta introducción, dos retos importantes. Por un lado, el poder facilitar vivienda asequible, bien en régimen de propiedad o bien en régimen de alquiler, a las generaciones jóvenes. Es un reto importantísimo, es un reto de país, y desde la industria estamos dispuestos y deseando poder contribuir a ello. Y en segundo lugar, el impulsar la transformación de nuestro sector de una actividad más artesanal, como hemos venido haciendo hasta la fecha, a una actividad más industrial, mejorando, por tanto, la calidad de los empleos y la eficiencia y la productividad de nuestro trabajo. Muchas gracias, David. En tu caso, Juan Antonio, ¿qué papel te gustaría resaltar de los promotores? Pues en mi caso llevamos diciendo desde el inicio de la pandemia, desde el mes de marzo, la primera cuestión, que esta crisis no era una crisis de nuestro sector y que, por tanto, tenía que ser, yo creo que el apoyo para que la economía española volviese a una velocidad normal, y yo creo que esto lo vamos a ver en cuanto las circunstancias sanitarias se normalicen, ¿no? Totalmente de acuerdo. Las cifras yo creo que avalan cuál es la marcha del sector y cómo poco a poco vamos ganando esa preponderancia con el aumento de nuestra participación dentro de los números de la economía nacional. Y yo creo que esto es el hecho más relevante. No hemos perdido nada, prácticamente es despreciable el número de empleos del año pasado, que se han vuelto a recuperar en este año. Esto lo que indica es la fortaleza de nuestro sector. Aquí sí que me gustaría llamar la atención, porque desde que empezamos a vislumbrar que el sector se convertiría en un pilar de nuestra economía, no dejan de surgir siempre voces contradictorias con respecto a lo que está ocurriendo en nuestro sector, y yo creo que esto no es sano ni para nuestro sector, obviamente, ni para la economía del país. Me refiero a que se ofrecen tergiversaciones de datos. La semana pasada, por ejemplo, yo creo que fue un caso palmario, donde, contradiciendo los datos que están apareciendo tanto por parte del INE como por parte de las principales tasadoras, se
se abunda y se sigue, yo creo que implementando datos que no son correctos sobre encuestas o estadísticas que están tergiversadas para dar siempre el titular de que nuestro sector, la semana pasada en concreto, el titular es que volvíamos a las cifras del 2008 en cuanto a caídas de precio. Me parece que es absurdo. Entonces, yo creo que desde el sector, clarísimamente lo que venimos trabajando todos es en tener un sector mucho más profesional, un sector dinámico, como decía bien David, intentar que sea un sector industrializado y convertirlo sobre todo en un sector estable para que forme parte, como siempre ha sido, de una economía moderna de nuestro país. Así que creo que en ese sentido estamos, y fundamentalmente las empresas que estamos hoy aquí, estamos llamados a hacer de este sector ese pilar de la economía que se necesita, ¿no? Borja, hablaban de dos elementos bastante interesantes, que es el tema de la industrialización y el tema del peso en la economía. Me imagino, ¿estás de acuerdo? ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo por complementar un poco lo que han dicho mis doctos colegas, yo creo que tenemos que situarnos un poco en la emergencia nacional que tenemos en este momento en España. España es un país que viene de una caída del 12% del Producto Interior Bruto. Y en un país con un problema de paro estructural tan importante como España, cada puesto de trabajo que se pierde es una desgracia. El año pasado, ahora se están cerrando los datos del paro, ha incrementado el paro a nivel nacional más de 600.000 personas, 700.000 en el sector privado. Hay más de 600.000 empleados protegidos por ERTEs que van a acabar el 31 de mayo y hay una especie de interrogación que todos tenemos de qué va a pasar con esa gente. Entonces, a nivel nacional, yo creo que estamos en una situación de emergencia y que lo que toca es medidas de actuación contundentes. Y que la pregunta que debería estar haciéndose la Administración, me imagino que se la está haciendo, es qué sectores pueden contribuir a echar una mano en esta situación de emergencia. Clarísimamente, el sector residencial ha demostrado su fortaleza, lo venimos diciendo, como acaban de comentar, durante toda la crisis. El año 2020, en general, todas las empresas hemos cerrado con buenos números de preventa, de tal, todos hemos publicado buenos resultados. Pero no es menos cierto que hay un 25% de los proyectos del sector que no se han comenzado. Y eso no tiene su incidencia en el año 2020, eso va a tener su incidencia a continuación. ¿Qué tipo de empleo genera el sector residencial inmobiliario? Yo creo que lo tenemos muy asociado a ver a un tío subido en una andamita que también construye los edificios. Pero detrás del mundo residencial hay una cadena de valor a nivel nacional muy grande. Nosotros hoy comenzamos a trabajar con arquitectos, con geólogos, con ingenierías, los fabricantes de materiales que suministran todos los materiales a la construcción, los suministros de gas, de energía, el mundo financiero, el mundo asegurador, muchísimos sectores pivotan alrededor de la edificación residencial. Por lo tanto, la edificación residencial tiene una capacidad de traccionar riqueza para el país muy importante. Yo creo que llegados a esto, todos estamos de acuerdo en que deberíamos no solamente tratar de recuperar ese 25% de proyectos que se cayeron, sino ir más allá. Se ha comentado muchas veces, pero bueno, yo recuerdo el dato de más de 1 millón de empleos perdidos en el sector desde la crisis anterior. Ahora mismo da empleo directo a 1.200.000, 1.300.000 personas, pero podría dar trabajo y podría ser un sector de más crecimiento. Y el crecimiento del sector debería pivotar sobre, yo creo que aquí estamos todos también muy de acuerdo, sobre 3 ejes para los cuales es necesaria la involucración de la Administración. Hay un eje clarísimo que es el social. España tiene un problema estructural, no ya por el COVID, sino por que tiene un problema de acceso a la vivienda importantísimo. Y no solamente en clases muy desfavorecidas, sino en clases medias, gente con trabajo que no puede acceder a la vivienda o que acceder a la vivienda le supone un esfuerzo mayúsculo. En un sector tan regulado como es el de la vivienda, esto es un sinsentido. Entonces, coincido 100% con lo que decía David. Hay 2 formas de acceder a la vivienda. Una es en alquiler y otra es en propiedad. Ambas igual de importantes y ambas igual de necesarias en España. Por lo tanto, ahí hay un vector sobre el que posicionar proyectos estratégicos a nivel nacional muy importante. Hay otro vector que es muy importante, que es la sostenibilidad y el mundo medioambiental.
Todos tenemos también pues, datos pues, del consumo energético de la vivienda, el 40%, el 35% de las emisiones de CO2. Ahí pivota un reto importantísimo para las ciudades del futuro, que es hacer vivienda cada vez más sostenible. Por lo tanto, ahí hay un vector también estratégico a nivel nacional que debe potenciarse desde la Administración. Y, por último, un vector tecnológico de modernización del sector, que pasa porque la Administración también ayude y haga de colchón a las empresas que están apostando por la modernización del sector. Porque hay que fabricar redes. Hay proyectos, hay ganas de hacer cosas en el sector, pero hay mucho miedo, hay mucho respeto y es muy complicado modernizar un sector sin la ayuda de la Administración pública. Por lo tanto, yo creo que bajo esos tres vectores es como a mí me gustaría que el sector contribuyese a la recuperación de la pandemia. Muchas gracias, Borja. De hecho, me has dado varios apuntes interesantes para cuando hablemos con el tema de los fondos europeos. Ahora me gustaría un poco conocer la opinión de José Ignacio Morales. Sí, pues muchas gracias, Rocío. Yo creo que totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis tres colegas previamente, en el sentido de que efectivamente, o sea, yo creo que la primera pregunta es ¿qué papel debe jugar? Yo creo que un papel protagonista la reactivación económica, ¿no? Sobre todo en torno a dos ejes fundamentales, que es todo lo que es el crecimiento económico en sí y toda la riqueza que arrastra a su paso, como apuntaba Borja, en términos de empleo, en términos de PIB, en términos sociales, que es también una dimensión importantísima, y por supuesto, como digo, la creación de puestos de trabajo, ¿no? La estadística, esta que se manejaba históricamente el sector de la promoción, que por cada vivienda construida se generaba entre 3 y 4 empleos, vamos a decir, directos e indirectos, yo creo que a día de hoy, debido a la interconexión de los sectores, probablemente ese ratio de 3-4 empleos se queda corto por todas las implicaciones que esto tiene en términos de la cadena de suministro. Como apuntaban bien mis colegas, no solo es el empleo, vamos a decir, de bajo valor añadido, en el sentido de la persona a pie de obra, sino todo lo que hay previo y todo lo que hay posterior, ¿no? Yo, al margen de los tres ejes que apuntaba ahora mismo Borja, sí que creo que hay un cuarto eje, que es la recuperación geográfica, ¿no? Entonces, estamos en compañías que tienen una implantación, vamos a decir, muy grande a nivel nacional, y ahora querría acordarme un poco más, por añadir algo diferente a lo que han dicho previamente, de esas zonas que están muy deprimidas, que son las zonas muy expuestas al turismo, esas zonas geográficas, por ejemplo, de segunda residencia, donde muchos de nosotros tenemos también una exposición muy grande. Creo que el hecho de que seamos capaces de dinamizar esas zonas geográficas contribuirá también un poco a la recuperación de todas esas, yo diría, industrias que están ahora mismo tremendamente deprimidas, la hotelera, la de los restaurantes, las cafeterías, es decir, toda esa atracción que puede tener el sector residencial como creador de valor y de riqueza, ¿no? Y adicionalmente creo que también es un sector que puede ayudar a poner en valor otras grandes cosas que tiene España como país, ¿no? Y me estoy refiriendo a que el hecho de que podamos, digamos, generar la infraestructura de vivienda necesaria y, como bien apuntaba antes, ¿no? Tanto en vivienda en propiedad como en alquiler, puede permitir la atracción de muchísimas personas en el extranjero que se pueden plantear con la tecnología que brinda un poco la gran red de infraestructuras que tenemos en España, por ejemplo, el teletrabajo, la deslocalización de muchos otros ciudadanos europeos que pueden venir a desempeñar sus funciones profesionales en España porque tenemos una red de infraestructura de telecomunicaciones única en toda Europa, porque tenemos un sistema sanitario único, una climatología excepcional. Es decir, hay muchas de las cosas que podemos poner en valor con la ayuda del sector residencial. Y eso creo que es muy importante y que tiene que ser algo que tengamos muchas veces en la cabeza a la hora de pensar en empujar ese sector desde el punto de vista de la administración pública. Me quedo contigo, José Ignacio. Cambiamos un poco el orden. Hablabais eso del papel de la administración pública. Estamos ahora mismo en un momento clave del tema del reparto de las ayudas de la Unión Europea. ¿Qué crees que se puede aportar, que puede servir para el sector inmobiliario estas ayudas? ¿Crees que es necesario apostar? Y en el caso, pues eso, de tu empresa, ¿crees que algún proyecto podría encajar? Por ejemplo, lo que comentabas ahora, eso de en ciertas zonas fuera de los núcleos urbanos más establecidos. Sí, Rocío, fíjate, ahí las primeras indicaciones pues de la mano de nuestras asociaciones, las Prima BCE, que preside Juan Antonio, o de otras iniciativas, digamos, y diálogos que hemos tenido directamente con las administraciones públicas, parece que muchas de las ayudas van a ir encaminadas a la rehabilitación, ¿no? A nosotros nos parece que es, vamos a decir, que es una decisión un poco restrictiva. Creemos que debería ampliarse un poco, yo diría, el destino de esas ayudas europeas, y a nosotros nos parece, por ejemplo, que es absolutamente clave una cosa que apuntaba antes David, que es esas ayudas europeas tienen que ser
servir para facilitar, bien sea en modalidad alquiler, bien sea en modalidad adquisición, el acceso a la vivienda a la gente joven, ¿no? Esto no es una necesidad del sector, es una necesidad del país, es una necesidad de toda esa, yo diría, generación o generaciones, porque cuando manejas datos y hacemos todos encuestas y estadísticas, hemos hecho una encuesta del Observatorio de la Vivienda en Biacere y básicamente lo que nos dice es la gente joven no se va al mundo del alquiler porque quiere, se va al mundo del alquiler porque sencillamente no puede adquirir una vivienda, ¿no? Y ese no poder adquirir la vivienda, de media, se va hasta los 34 años. Quiere decir que unido a unos salarios, vamos a decir, precarios y una dificultad para generar ese stock de ahorro inicial que te permita acceder a la compra de la vivienda hasta los de media 34 años, es una situación dramática a nivel social. Es decir, tenemos que proveer soluciones y esta oportunidad de las ayudas europeas creo que es una oportunidad única que no debemos dejar de aprovechar, de facilitar ese acceso a la vivienda a una edad muy temprana, ¿no? Mucho más temprana que los 34 años, ¿no? Para mí ese sería un tema absolutamente clave, ¿no? El segundo tema que creo que tiene que ver con las ayudas europeas, Rocío, me parece que tiene que ver con la coherencia, ¿no? Con la coherencia regulatoria. Ya veréis cómo me explico con un poco más de detalle, pero breve, ¿eh? Cuando digo coherencia regulatoria me estoy refiriendo al hecho de que casa muy mal que tú tengas como destino último de las ayudas europeas, casi en exclusividad, la rehabilitación y a la vez estés, digamos, permitiendo que se promulguen leyes y regulaciones que no defiendan la propiedad privada, que permitan situaciones tan, vamos a decir, absolutamente anómalas y atípicas como la expropiación o como no defiendan, yo diría, a capa y espada a la propiedad privada frente al fenómeno de la ocupación. Es muy difícil lanzar el mensaje, oye, rehabilita digamos, al inversor institucional, al inversor extranjero o inversor nacional, compra una vivienda, rehabilítala y luego la alquilas. Y claro, el inversor puede preguntarse, bueno, vamos a ver, primero necesito tener garantías de que cuando me compre la vivienda la ponga en alquiler, si alguien se mete en mi casa, pueda salir de mi casa, digamos, jurídicamente y de forma rápida, en primer lugar, y en segundo lugar, bueno, que el mercado sea el que regule la oferta y la demanda y, por tanto, fije un precio de mercado para el alquiler o para la venta de la vivienda, ¿no? Creo que esa coherencia regulatoria tiene que venir fruto de un diálogo y una colaboración público-privada que a veces no se produce y eso puede dañar muy significativamente el destino final de estos fondos europeos. Por alusiones a las patronal, Juan Antonio, no sé si quieres darnos algún mensaje institucional. Sí, bueno, yo creo que los fondos que vayan a llegar, donde la primera cuestión que tenemos que tener clara es cómo se va a producir ese reparto. Parece que los volúmenes están claros, pero lo que no sabemos todavía es el cómo, cuál va a ser la fórmula que se va a utilizar. Y yo creo que estamos tardando en ese sentido bastante tiempo en fijar cuáles van a ser los destinos y cómo se van, sobre todo, a organizar desde las comunidades autónomas y ayuntamientos. Entonces, lo que estamos viendo es que hay muchísimas iniciativas y, además, un poco conectadas, muy inconexas, y que entiendo que, de alguna manera, en cuanto la regulación empiece a tomar forma, pues todas van a coger el mismo camino. Desde la asociación, lo que venimos defendiendo, la primera cuestión, la rehabilitación está muy bien, es algo que nos viene marcado desde Europa y tenemos unos compromisos con Europa de rehabilitación del parque edificado ya, pues muy ambicioso, y esto hay que dar las fórmulas necesarias y las herramientas para poder desarrollarlo. Esta es la primera cuestión y en ello venimos trabajando desde la asociación. Tenemos ya un grupo de identificación de cuáles son las principales trabas y escollos que nos encontramos con la administración a los efectos no solamente de rehabilitar, que sinceramente no es nuestro negocio, sino como el de la regeneración urbana, que ahí sí que tenemos una participación importante y donde el mensaje que vamos lanzando, y yo creo que va calando, es oye, hay que regenerar las ciudades compactando y creando edificabilidades nuevas que nosotros podremos en su momento participar en la compra de esos derechos edificatorios para ayudar a la rehabilitación. En esas trabas administrativas es donde venimos trabajando a los efectos de facilitar desde modificaciones puntuales de plan general a hacer cosas absolutamente novedosas como remontas en edificios, en fin, o creación de nuevos espacios como pueden ser terrazas que las familias han tenido que sufrir muchísimo durante la pandemia, en muchos casos porque las viviendas, sobre todo las antiguas, no tenían de estos espacios. Yo creo que este es el trabajo fundamental que venimos desarrollando y en una línea paralela y también en
relación con lo que dice Nacho, yo creo que los fondos están muy encaminados a determinadas cuestiones. A nosotros nos corresponde alrededor de 6.000 millones en números redondos en nuestro sector para la rehabilitación y ya veremos a ver si eso a través de la regeneración se puede multiplicar. Nuestros números es que sí, se puede multiplicar por 4 o por 5 y es donde yo creo que tenemos que poner el foco y en paralelo trabajar en lo que todos pensamos, es el facilitar los accesos a una gran parte de la sociedad donde ya con la asociación venimos trabajando desde hace 6 años en de alguna manera en que se nos escuche y se pongan los medios necesarios. Hemos avanzado mucho, esa es la realidad, pero nos encontramos al final con escollos normativos, sobre todo por Basilea, por cómo implementa el consumo de capital en los bancos, esas herramientas que estamos tratando de implementar para facilitar ese acceso. Pero como sea que fuere, yo creo que, y volviendo a la pregunta, la regeneración y la rehabilitación urbana yo creo que es una magnífica oportunidad para quitar trabas que hasta ahora nos parecían absurdas y estaban, yo creo que dejándonos atrás como sector, identificarlas y quitarlas, yo creo que esa es la labor fundamental. Y la segunda cuestión sería digitalizar. Estamos en un sector donde todavía la administración tiene un bajo porcentaje de digitalización en realmente lo que importa, que es la generación de actividad económica. Obviamente, Hacienda, para estar detrás de nosotros y de nuestras cuentas, tiene una digitalización estupenda, pero no es así en otros ámbitos donde todavía se tiene un concepto muy manual y muy artesanal del desarrollo, por ejemplo, de los planeamientos o de las concesiones de licencias. Creo que esa oportunidad es fantástica para poder hacer algo. A este respecto me gustaría, porque sucedió ayer, habíamos formado la plataforma de industrialización de la vivienda y ayer por unanimidad se decidió convertir la plataforma de industrialización de la vivienda en un clúster. En estas participa David con su compañía y Borja también. Creo que es un modelo completamente diferente donde va a haber una representación institucional con mucha carga y que esto nos va a dar la capacidad de penetración en innovación y sobre todo en los procesos de digitalización con la administración que son absolutamente necesarios. Perfecto, muchas gracias, Juan Antonio. Borja, dabas un dato revelador antes, que es el tema de los proyectos que se han quedado en el limbo por el tema de la crisis. Eso se hablaba de que en 2020 los visados han caído como un 17%. ¿Qué impacto puede tener esto en el tema del precio? Bueno, en el tema del precio, pues el impacto no será bueno. Al final, aquí estamos sometidos a condiciones de mercado de oferta y demanda. Cuando se pone menos producto en el mercado, pues la consecuencia habitual es que en una situación de demanda potente como la que vive España y posiblemente una demanda superior dentro de un par de años a la que tenemos hoy en día, pues una falta de vivienda, una falta de creación de vivienda nueva. Nosotros, según datos internos nuestros, en las 6 regiones de España donde trabajamos, es necesario, aproximadamente hay un crecimiento anual de en torno a 200.000 personas. En la zona de lo que sería Vizcaya, Centro, Madrid, Barcelona, Valencia y la zona de Málaga, también Sevilla. Hay un incremento importante todos los años de población. Eso requiere unas necesidades de vivienda de obra nueva, pues que algunos, solo en estas zonas, pues que pueden situar en torno a 90, 100.000 unidades necesarias al año. Y no somos capaces de entregar ahí ni 60.000 unidades con las condiciones anteriores de mercado. Pues cuanto menos viviendas se entregue, pues más dificultad y más costosas serán las viviendas. Vivimos en un mercado, no obstante, que yo creo que como consecuencia de una regulación que necesita, como estaba apuntando ahora Juan Antonio, una revisión profunda, vivimos en un sector hiperinflacionado, un sector en el que la restricción al suelo y, por lo tanto, a poder promover una capacidad en condiciones normales de mercado, pues viene ahogada desde el momento de suministro de materia prima, que para nosotros es el suelo donde poder hacer o desarrollar nuestros proyectos.
Ahí hay una asignatura también muy importante para la Administración española y una necesidad de reflexión también muy importante. Me imagino que seremos capaces de remontar este 25% de proyectos que perdimos el año pasado y lo iremos digiriendo en los próximos 2 o 3 años, pero con eso no evitaremos continuar en una situación en la que la cantidad de vivienda que se está edificando en España pues resulta claramente insuficiente. Esto yo creo que es conocido por la Administración. En el último año se han puesto varios mecanismos en marcha para incrementar el parqué de vivienda de alquiler. Está muy bien. Nosotros hemos trabajado mucho con las administraciones durante este año para que esto sea posible, pero no deja de ser algo también puntual. El Plan Vive Madrid agota una bolsa de suelo existente y luego no hay otra bolsa que la vaya a reponer detrás. Lo mismo pasa con el plan de las 20.000 viviendas del Ministerio de Fomento o con iniciativas puntuales de determinados ayuntamientos que algún suelo que tienen lo van a destinar pues, para hacer alguna vivienda de alquiler a precio pactado. Pero hace falta algo más, hace falta gasolina por atrás que ayude a que el sistema pueda desenvolverse en condiciones de atender a la demanda de las zonas. Y no tanto de construir donde se puede construir, donde hay un solar construible, que es en el modelo en el que nos encontramos ahora mismo en España. Por lo tanto, yo creo que hay también, y un poco en línea con lo que está diciendo Juan Antonio, un motivo de reflexión muy importante sobre cómo tenemos estructurado el desarrollo del suelo en España y la facilidad de poder desarrollar proyectos por parte de la industria promotora. David, eso al hilo de esto, tenemos una ralentización del inicio de proyectos nuevos, unos problemas económicos que atañen muchas veces a la gente joven. ¿Cómo se vertebra esto en el acceso a la vivienda? Bueno, tenemos ahora una magnífica oportunidad con los fondos que van a venir de Europa. Pero aquí lo más importante es que estos fondos vayan destinados a proyectos que estimulen la actividad económica y generen un empleo de calidad y sostenible. Tenemos muy reciente todos en nuestra memoria un ejemplo de un plan de inversión en este país en el que nos permitió a todos disfrutar en muchos municipios de unas rotondas magníficamente ajardinadas y de unas aceras nuevas, pero que constatamos que no sirvió para generar empleo de calidad. Por tanto, es importante que esos fondos vengan a proyectos que generen empleo sostenible y empleo de calidad. Y aquí tenemos un ejemplo magnífico en nuestra industria. Lo estamos apuntando todos. La demanda está muy por encima de la oferta. Es decir, hay una demanda real. Hay una generación de gente joven que necesita vivienda. Y estamos viéndolo. De hecho, el incremento de los alquileres que se ha producido en los últimos años en las principales ciudades viene motivado por una presión de una mayor demanda que la oferta, ¿no? Y por tanto tenemos aquí una oportunidad de aprovechar esos fondos de forma efectiva generando empleo y empleo sostenible. Y la fórmula, los mecanismos ya los hemos mencionado, pero sintetizándolo es, por un lado, ayudar o estimular la oferta de suelo y ayudar a la demanda. Por otro lado, el permitir la regeneración de espacios urbanos degradados donde se pueda incrementar la demanda existente y mejorar áreas de muchos municipios. Y por último, el impulso de la transformación digital de las compañías y de la transformación industrial, que tendrá un impacto directo en la eficiencia y en la productividad. Perfecto. Ramón, quería ahora comenzar contigo un poco para que me des tu percepción o experiencia que estáis teniendo a la hora de hablar eso con los clientes del negocio de la promoción residencial sobre los desafíos que están encontrando ahora mismo en el sector post-COVID o durante COVID, digamos así, de momento. A ver, yo coincido un poco plenamente con lo que estaban comentando anteriormente, ¿no? Yo creo que de momento el sector residencial se ha comportado bien y ha mostrado resiliencia porque tenía unos buenos fundamentales, pero sí, yo creo que no debemos de olvidar en el ambiente o sea, la crisis sanitaria que nos encontramos y el impacto que va a tener financieramente que todavía no vemos tanto, ¿no? Y eso lo que nos conlleva es que estamos totalmente rodeados de una incertidumbre absoluta de cómo puede evolucionar esto. O sea, tenemos
muy poca visibilidad de cómo va a avanzar la crisis sanitaria y cruzamos todos los dedos de que mañana no haya una variante que no cubra las vacunas o que el ritmo de vacunación no sea tan rápido como nos esperamos y que realmente, oye, tardemos más en salir de la crisis sanitaria, y donde tenemos muchas dudas es del impacto económico real que va a tener esto, ¿no? Yo coincido plenamente con lo que comentaba Borja anteriormente, que realmente tenemos unos déficits estructurales como país, que esto además nos los acentúa más y va a tener un impacto muy significativo en toda la economía productiva del país, pero también en el sector promotor. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo a nosotros nuestros clientes? Y probablemente no los principales players del sector que están aquí representados, pero sí a lo mejor compañías un poco más pues de tamaños intermedios con una exposición nacional, pues nos están pidiendo que nos ayudemos un poco en la diagnosis de qué cosas pueden pasar, ¿no? Decir, oye, decirnos qué escenarios pueden ocurrir con esto, qué impacto económico puede tener esto. Nosotros hasta ahora hemos ido capeando desde el mes de marzo de una manera apropiada, también con ayudas públicas, con los préstamos SEPI, con ICOs, y creo que también las entidades financieras se han comportado muy bien, sobre todo en el sector intermedio, oye, con la ayuda un poco en la flexibilización de las condiciones que podían tener, pero evidentemente, oye, pues hay una incertidumbre de cuánto va a durar esto, ¿no? Y ahí vemos lo que básicamente nos están solicitando es ayudas un poco en las incertidumbres de qué impactos va a tener en los planes de negocio esta situación. Evidentemente ha habido una ralentización en las nuevas inversiones y en la generación de nuevos proyectos. ¿Qué impactos puede tener también en las entidades financieras, que también sabemos además que están sufriendo un modelo transformacional de su propio negocio? Y adicionalmente también cada vez regulatoriamente, después de la crisis anterior, pues cada vez les cuesta más tener una exposición inmobiliaria elevada, y aquí hay también una serie de cuestiones si ellos van a seguir siendo los grandes protagonistas en la financiación del sector inmobiliario o no. Y probablemente aquí vamos a ver que se van a desarrollar muchas más vías alternativas de financiación, como además yo creo que todas las compañías que están aquí representadas ya tienen. Y luego vemos mucha incertidumbre también con los activos, ¿no? De decir, oye, cómo, y sobre todo en compañías cotizadas o que tienen una serie de accionistas, qué impacto puede tener esto en las valoraciones en un sector que se mide por el GAF y por el NAV, qué impacto puede tener esta incertidumbre en las valoraciones de esos activos, en los desarrollos de esos planes de negocio, si sobre todo oye, tenemos decalajes en las planificaciones de lo que teníamos. En todo eso lo que nosotros tratamos de decir es, oye, dar nuestra opinión un poco y como objetivos independientes, que yo creo es una de las grandes virtudes, porque la verdad no tenemos un conflicto de interés en nada de esto, de ver un poco qué escenarios pueden ocurrir, qué efectos puede tener y qué alternativas y qué mitigantes van a tener. Juan Antonio, al respecto. Sí, quería intervenir al respecto porque creo que una de las cuestiones fundamentales que tenemos que hacer es basarnos en los datos, ¿no? Más que en las posibles previsiones que están bien, pero los datos lo que nos están arrojando ahora mismo, que por ejemplo hemos tenido un mes de febrero espectacular en ventas, independientemente de que hayamos tenido o que tengamos pandemia o no tengamos pandemia, y sobre todo que si estamos fiando esta recuperación de la economía en general, aunque nuestro sector, insisto, yo creo que no está sufriendo más allá de la percepción que tienen las compañías y que muchos de ellos no han lanzado proyectos precisamente por un tema de prevención de caja, fundamentalmente, ¿no? Por esa protección que yo creo que es prudente que se tenga, y que poco a poco vamos a ir viendo cómo se incrementan esos lanzamientos y que se dependen más de la recuperación del mundo sanitario y de la pandemia, y por eso decía que tenemos que basarnos en datos. Ayer leía, por ejemplo, un informe de Arcano, de Ignacio de la Torre, donde nos está diciendo que España es el país que va a la cabeza en vacunación ahora mismo. De todos los países de Europa, España va a la cabeza. Donde vamos a una velocidad, lo que pasa es que no se está, yo creo que reflejando correctamente en los medios, vamos a una velocidad cuando se nos ha suministrado las vacunas realmente importante, y donde ya se está hablando de que las personas hasta los 60 años probablemente ya estemos vacunadas entre el mes de junio y julio, y donde estemos muy cerquita ya de la inmunidad de grupo. Si todo esto se refleja sobre la realidad y no sobre conjeturas, lo que nos está dando es una reactivación, una posibilidad, por supuesto, de levantar ya en los cercos que tenemos en las comunidades y en los negocios, y de reactivación de los mismos. Y luego sobre las variantes también hay ya informes médicos donde
las vacunas existentes son efectivas en un 95%, la mayoría de ellas, a la variante británica y a la sudafricana, y todavía se está trabajando en la brasileña. Pero más allá de poner en duda si va a ser efectiva la vacunación, si sobre determinadas variantes todavía no se sabe. No, sí se sabe. Ya hay informes médicos que lo están avalando. Luego, yo creo que en la medida que se vaya produciendo con normalidad el suministro de las vacunas y vayamos entrando toda la población en esa vacunación y a la velocidad que hoy mismo se está desarrollando, insisto, España por encima de todos los países a nivel europeo, pues vamos a ver una reactivación del resto de la economía y que, lógicamente, va a implicar mucho a nuestro sector. Y hay otro fenómeno que me gustaría también poner aquí en el debate, es sobre lo que va a ocurrir a nivel macroeconómico y si va a ser una situación inflacionaria la que se produzca en el futuro o de más inflación. Y esto sí que tiene una afectación en positivo hacia nuestro sector. Si sube como previsiblemente se está viendo que pueda subir la inflación, nuestro negocio es un negocio refugio y va a afectar, yo creo que muy positivamente a la actividad y desde luego al sector, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Hablábamos de datos. Alejandro, no sé si nos puedes comentar un poco cómo ha sido la evolución de oferta y precios en este último periodo y sobre todo comparado con lo que ha ocurrido en otros escenarios parecidos o similares años anteriores. Sí, nada, muchas gracias. Hombre, yo creo que aquí todos hemos mencionado los datos. Yo creo que unos grandes cambios con 2008 y por eso tenemos aquí los principales promotores del país, al final que están haciendo las cosas un poco completamente distinto a la última vez. La última vez se construyó era el todo vale, la financiación era gratis, había suelo y entonces todo se llevó hasta máximos. Esta vez no solo estamos más limitados en el número de viviendas que se están construyendo, ¿vale? Por prudencia, por un lado, también lo más importante son los otros temas que hemos estado comentando. El producto se está diseñando a medida de las necesidades concretas de cada localización y también los precios, las condiciones, los materiales, las distribuciones de las viviendas, los proyectos. Ya no es un todo vale como en anteriores ocasiones. Y tomar esas decisiones de cómo se hace de un caso o de otra, pues es una de las cosas nuevas que se están haciendo en esta ocasión y creo que queremos destacar con un par de gráficas y de puntos. Muchos promotores nos vienen preguntando un poquitín dónde está la demanda, ¿no? Esa demanda futura que intentamos eliminar. Como también les habéis dicho antes, es difícil prever lo que va a venir en el futuro, no tenemos una bola de cristal. Nosotros lo que estamos intentando en Brainsry es un poco, tanto en la plataforma de noticias que estamos publicando todo el tiempo, información que tenemos, como dentro de nuestra plataforma de Big Data, esos datos objetivos que podemos tomar como decisión para ver qué podemos hacer en el mercado, ¿vale? Nayara, ¿me permites compartir un segundo la pantalla? Y os enseño unos datos. Solo quería enseñar un par de datos rápidamente de las distintas ciudades que estáis actualmente trabajando todos vosotros, ¿vale? Donde tenéis promociones y ver que en todas ellas hay una demanda muy fuerte para la obra nueva, que obviamente lo estamos viendo en ese crecimiento de los precios de obra nueva, pero cada uno tiene unas dinámicas muy, muy distintas. Entonces, son unos temas muy interesantes que podamos analizar por qué están distintas en estas ciudades y además cómo ya vosotros, que sois probablemente los más avanzados, estáis adaptando vuestro producto a cada una de las condiciones en estos lugares, ¿no? Yo creo que lo que comentábamos anteriormente, al final es un sector mucho más profesionalizado, es un sector donde en cada punto hay que buscar un producto nuevo, las terrazas, las necesidades de las personas, dónde está el suelo disponible, está en el centro de las ciudades, está muy alejado del centro de las ciudades, cada ciudad es completamente distinto y esas decisiones hoy en día se toman con datos. Antiguamente se tomaban un poquitín, pues, oye, ¿dónde está y con qué alcalde me llevo mejor y cómo puedo hacer las cosas? Pues como os comentaba, bueno, en Brainsry lo que estamos haciendo es acumulando todos los datos del mercado, incluidos los de obra nueva, y lo que no intentamos es un poquín cocinar esos datos. Al final lo que queremos es dar los datos de la forma más objetiva para que se pueda entender en cada momento y en cada localización los temas concretos del mercado inmobiliario en esas zonas. Entonces, como he comentado, hemos escogido ciudades en las que estáis participando todos para ver qué distinta es la dinámica en cada sitio. Y he escogido solo 2 datos para enseñar aquí, de toda la cantidad de datos que tenemos. Hemos escogido el stock de construcción, que habéis mencionado todos. Oye, ¿cómo compara la cantidad de viviendas que estamos construyendo ahora
contra la media histórica versus también el boom de los años también 70 y 2008, y esa evolución de los precios de obra nueva versus segunda mano, que es un indicador de la demanda, ¿vale? No vamos a sacar aquí grandes conclusiones, pero sí que creo que veremos que los proyectos que estáis llevando a cabo y también los promotores, como mencionaba Ramón, más medianos o más pequeños, tienen que adaptarse y aprender estas cosas, ¿vale? Si no, no van a poder ser competitivos y no van a poder estar en un mercado tan dinámico como el que tenemos actualmente, ¿vale? Entonces, bueno, rápidamente, solo mencionar aquí, mira, en Madrid podemos ver que la media histórica fueron 9.000 viviendas, si dividimos las viviendas que se han construido por todos los años. En 2008 se construyó 200%, o sea, el doble de viviendas, y actualmente estamos un 50% por debajo, ¿vale? Entonces, Madrid ha sido una de las ciudades donde se construyó bastante durante el 2008, están en los rangos altos, pero también es donde se ha mantenido más esa construcción actualmente, ¿vale? Lo que vemos en los precios, pues, ha sido que hemos empezado incluso con precios de obra nueva en 2015 por debajo de los de segunda mano, porque la obra nueva está más localizada en los exteriores de la ciudad, en las zonas perimetrales, y también hubo pues, cierto exceso de construcción durante 2008. Pero lo que sí que estamos viendo es que hay una tendencia clara de crecimiento de ambas líneas, con lo cual es un mercado fuerte, tiene crecimiento y tiene crecimiento también de la obra nueva. La obra nueva en todas estas ciudades siempre está creciendo, por eso estáis vosotros también desarrollando en estos mercados. Aquí una de las cosas interesantes de estos datos es muchas veces si esperas a ver los datos de la demanda futura, ya has llegado tarde. Vosotros, los que estáis aquí en este foro, estáis los primeros en iniciar obra nueva en un momento, 2013, 14, 15, cuando todavía había mucha inseguridad. Y yo creo que vuestra apuesta, que os salió obviamente muy bien, se basó en ese entender realmente cuáles son las condiciones macroeconómicas del momento. Y eso os permitía un poco lanzaros la aventura y crear la demanda creando esa oferta, ¿no? Y ahora estamos otra vez en un momento de incertidumbre y seguramente seáis vosotros lo que tiréis del carro para animar este sector y crear esa creación de empleo. Uno de los temas interesantes para destacar aquí en Madrid es esa apertura en el actual entre los precios. O sea, si han subido bastante en paralelo, tanto a nivel provincia como a nivel ciudad, estamos viendo que hay un despegue. O sea, la obra nueva está empezando a ganar una demanda superior al resto del producto que hay en la provincia de Madrid. Se verá más continua y en Madrid ciudad en el último mes. Con lo cual también es un dato muy interesante hablando de esa demanda concreta de obra nueva. Nos vamos a una ciudad como Málaga. Aquí, pues Málaga ciudad más parecido a Madrid en cuando se construye el stock de ciudades. Es verdad que ha habido una reducción más drástica de número de viviendas que se han construido en este último periodo, de 2018-2019. En cambio, en Málaga provincia tenemos aquí un crecimiento bestial del número, hasta un 400% más de viviendas que se crearon en 2008. Aquí obviamente hay otro factor que es completamente distinto de las otras ciudades. Hay una demanda extranjera que afecta completamente, este es un mercado y es un mercado completamente distinto. Pero también podemos ver aquí pues, una tendencia parecida, ¿no? Crecimiento de precios en ambos, de obra nueva y de segunda mano, con una separación, ¿no? De esa línea de obra nueva, esa demanda adicional de la obra nueva en Málaga ciudad, mientras que no pasa eso mismo en provincia, ¿no? Si vemos Barcelona, Barcelona es una ciudad súper concreta. Al final la obra nueva que se crea solo está limitada por las montañas y el mar, con lo cual aquí no tuvimos ese crecimiento tan importante en 2008 de obra nueva y ha sido bastante constante lo que se ha construido. ¿Qué ha pasado aquí? Pues el margen, ese spread entre la obra nueva y las obras de segunda mano se ha mantenido súper constante sobre el tiempo. Entonces es una cosa distinta. Cambio aquí sí que vemos que esa demanda, tanto de obra nueva como obra segunda, se ha aplanado bastante en los últimos años, ¿vale? Y en cambio lo que estamos viendo es que se ha trasladado a la periferia, a las ciudades de la corona metropolitana de Barcelona, que vemos en la gráfica de abajo. También es una zona que sí que tuvo bastante crecimiento en el 2008, ha estado relativamente menos construida en estos años y es donde vemos ese estiramiento de las diferencias de precios mucho más potente que en otros ejemplos. También un dato muy importante que no hemos mencionado antes es desde qué punto partimos. Como sabéis aquí la promoción solo tiene sentido a partir de cierto euro metro cuadrado. No puedes construir por menos porque la mano de obra, los materiales. Entonces ahí obviamente parte de lo que estáis comentando para la mejora de la accesibilidad de la vivienda pasa por la industrialización, pero hay que ver dónde están esos límites, esos puntos más bajos. Entonces si pasamos por ejemplo a una ciudad como Valencia,
donde el euro metro cuadrado partimos más bajo, estamos pues ahí en esos 1.700, incluso 1.200 en la parte de la provincia, que están ya un poco en los límites donde tiene sentido hacer esta obra nueva. Pero volvemos a ver una cosa parecida. Oye, hay un crecimiento sostenible de esa demanda para la obra nueva, hubo un boom en la ciudad relativamente menor que en la provincia, donde hubo un boom mucho más importante, que llevó incluso a precios diferentes como en Madrid negativos, o sea, la obra nueva se cotizaba incluso por debajo de la obra de segunda mano, pero ese crecimiento también ha sido muy fuerte en estos últimos años en la parte, ¿vale? Y por último, mencionamos también Sevilla, otro donde tenéis obras. Cada uno, como veis, tiene una dinámica completamente distinta. O sea, muchas veces contamos la película de la crisis de los años de 2008 como si en España todo el mundo estaba haciendo exactamente lo mismo y ahora todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo. Y yo creo que no, al final estáis haciendo promociones muy distintas de su configuración, sus tamaños, su forma de construcción, sus materiales en cada ciudad, y esa obviamente se basa en vuestros estudios, vuestro trabajo de los datos, y eso lo estamos viendo aquí en cada una de estas ciudades. Oye, mira, aquí tenemos otro comportamiento parecido en Valencia, que los precios de segunda mano han sido muy estables, con lo cual no es que haya una demanda para todo, pero sí que hay una demanda muy fuerte para obra nueva, con lo cual son cosas muy interesantes en la dinámica del mercado y que creo que los que estáis aquí lo estáis aprovechando, y lo que hay que asegurarnos para que no vuelva a haber excesos como la anterior vez, se pueda basar en los datos todas las decisiones que tomamos. Pues nada, muchas gracias por comentar estos puntos. Gracias, Alejandro, por los datos. Vamos muy bien de tiempo, pero sé que algunos de vosotros tenéis una agenda un poco apretada y me habéis pedido terminar antes. Quería un poco eso, dar como una valoración total de todos los slides que estamos viendo, todo el tema, pues eso, el tema de la regeneración urbana me parece que creo que es muy interesante, el tema de los jóvenes, el tema del empleo de calidad. Pues eso, si te parece, David, comenzamos contigo como para terminar esta ronda final de conclusiones. Pues yo diría que nos vamos a encontrar por delante unos años donde la oferta va a estar estable o crecer marginalmente, donde las dificultades financieras se van a hacer mucho más evidentes. Cuando digo dificultades financieras me refiero al endurecimiento de las condiciones que hasta la fecha la banca ha requerido a los promotores para facilitar préstamos. Pero en cambio la demanda va a seguir siendo fuerte y seguir creciendo quizá marginalmente. Por tanto, yo creo que es un comienzo hacia una normalización, lo que vamos a ir viendo durante los próximos meses. Perfecto, muchas gracias, Juan Antonio. ¿Es tu punto de vista y de la patronal? Sí, bueno, yo creo que estamos en un momento interesantísimo para el sector. Creo que por primera vez en muchos años vemos una posición desde los tres niveles de la administración con un interés sobre el sector y sobre modernización del sector. Y lo que decía antes, esas trabas burocráticas y de regulación y de ordenanzas que han sido un absurdo en nuestro sector y que han venido poniendo palos en las ruedas a nuestra actividad, y que además, por ende, lo que hacía era incrementar los costes de producción y, consecuentemente, limitar el acceso de la vivienda, pues, como decía, por primera vez vemos muy alineadas a las tres administraciones para tratar de identificar estas trabas y eliminarlas a los efectos, aunque ha tenido que venir en forma de pandemia, y esto venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, a los efectos de que el sector siga con su tracción y siga siendo uno de los pilares fundamentales, que será a través de rehabilitación y regeneración, pero también a través de compra, a través de viviendas en alquiler. Build to Rent estamos viendo cómo está siendo, yo creo, que una actividad creciente en todas las compañías, y eso va a dar lugar a una profesionalización también del sector en alquiler, y con la colaboración público-privada. Yo creo que se han abierto ahora mismo una cantidad de variables en la actividad de nuestro sector que son las que van a marcar nuestro futuro. Si todo esto viene implementado con una digitalización de la administración, pues vamos a ver un sector realmente pujante. Genial, ojalá sea así. Borja, por tu parte.
Bueno, yo, por terminar, yo creo que hay un matiz que nunca tocamos o procuramos no tocar, a veces porque es un matiz un poco incómodo, pero que creo que tiene una importancia capital en el trato que las distintas administraciones dan a nuestro sector. Yo creo que cuando uno está en un sector como el aeronáutico o no sé, pues en la ingeniería de procesos, pues habla de tú a tú con la administración, tranquilamente les pone sus proyectos, sus necesidades. Yo en este sector de promoción residencial, que fue tachado del culpable y el gran crucificado de la crisis que hubo en España, aparte de toda la parte reputacional que determinadas actitudes de un grupo de personas hicieron durante estos años de boom y de sobrecalentamiento del sector nuestro, han dejado un pozo que está detrás muchas veces de las dificultades que nos encontramos a la hora de diseñar estrategias válidas de futuro. Y de esa tan aclamada por todos los que estamos aquí, muchísima gente pues que no tiene la capacidad, ¿no?, pues de llegar a los medios que tenemos nosotros, pues de buscar fórmulas de entendimiento entre el sector privado y la administración. Nuestro sector languidece, los datos que acaban de mostrarse son más que evidentes. En un informe reciente del Banco de España se señalaba expresamente que el sector nuestro está en las antípodas de un sobrecalentamiento, de la creación de una burbuja o de un fenómeno en el que se construya más vivienda en España que la que se necesita. Sin embargo, quedan muchas fotos del pasado. Y ahí hay yo siempre que tengo la oportunidad hago un llamamiento para que tratemos de pasar página y tratemos no solamente de ser empresas cada vez más modernas, que yo sé que todos los que estamos aquí hacemos lo posible, sino que toda la estructura relacionada con nuestro sector se modernice. Y ahí coincido 100% también con lo que está comentando Juan Antonio. Las necesidades que tiene la Administración son brutales de modernización. Para que podamos caminar juntos, puesto que es un sector tan intervenido, necesitamos ir de la mano. Y yo con esto quería terminar. Muchas gracias, Borja. José Ignacio, tu turno. Sí, Rocío, yo creo que primero a mí me gustaría cerrar mi intervención con un mensaje de optimismo. Digo optimismo porque, sinceramente, los datos aquí, estamos tres promotoras con miles de viviendas en comercialización y construcción, que los datos dicen que el sector tiene una atracción comercial y una fortaleza absolutamente única, ¿no? Y creo que hay un dato subjetivo, porque es retroactivo, que habla que desde el mes de septiembre prácticamente todas las promotoras hemos vendido más que el mismo año del 2019, es decir, datos pre-COVID. Estamos no recuperando la actividad previa, estamos mejorando la actividad previa al COVID, ¿no? Con lo cual creo que lo primero es un dato de optimismo, ¿no? Y creo que el futuro va a estar marcado por dos grandes, vamos a decir, tendencias. Una es la estabilización. Creo que hemos hablado mucho de oferta y demanda. Yo sigo pensando que tenemos presencia en muchas ciudades en las que, por las razones que describía hace un segundo Alejandro en sus gráficos, en sus datos, es decir, oye, venimos de una situación en la que prácticamente muchas de las grandes ciudades españolas han vivido una situación en la última década en la que prácticamente no se ha puesto ningún producto nuevo de vivienda nueva en mercado, y eso hace que la demanda esté insatisfecha. Hay mucho menos producto, tenemos mucha menos capacidad de poner producto en esas grandes ciudades que el que nos piden nuestros clientes. Por tanto, el sector se estabilizará en oferta y demanda. Ojalá que podamos recuperar todos esos proyectos que se han quedado congelados por el efecto del COVID. Pero si no es así, seguiremos teniendo una demanda mucho más fuerte que la oferta, ¿no? Y creo que va a haber otro segundo efecto, que lo apuntaba David antes, que tiene que ver con la polarización, ¿no? Yo creo que la financiación, Borja hacía referencia a un informe Banco España, que yo diría que en términos generales el sector promotor ha entendido poco, es decir, oye, desde el propio Banco España se lanzaba un mensaje, vamos a decir, de alarma a las entidades financieras. Nosotros no entendemos la alarma de dónde nace, mirando datos macro, mirando datos micro, creemos que estamos, como decía Borja, muy lejos de esa situación de pico, de ciclo, digamos, ni años luz, diría yo, que de encontrarnos esa situación. Como digo, estamos todavía apañándonos para ser capaces de poner el producto que nos piden los clientes, donde además lo notamos, cada vez sacamos una promoción nueva, hay una oferta, vamos a decir, de producto nuevo, el cliente reacciona de forma muy, muy dinámica, ¿no?
La polarización creo que se va a producir en torno a la financiación. Creo que por esas reacciones o esas sobrereacciones del pasado, creo que va a ser mucho más difícil para los pequeños y medianos promotores acceder a la financiación. Afortunadamente para nosotros, para las grandes promotoras, creo que seguimos teniendo todavía mucha capacidad de levantar financiación en muchos mercados, con muchas, digamos, distintas fuentes de financiación presentes y futuras. Pero creo que lamentablemente para nuestros compañeros de tamaño, vamos a decir, más pequeño y mediano, las dificultades van a estar ahí y creo que se puede marcar una tendencia a futuro. Muchas gracias de nuevo, José. Ramón, tu turno, coméntanos tus conclusiones finales. Pues mira, muy parecidas a la que estaba comentando José, ¿no? Yo lo que veo que es que esta situación, esta crisis sanitaria va a traer unos cambios estructurales en el sector y principalmente en las estructuras de capital. O sea, pasábamos ya un momento donde, y ahora estamos en un momento donde encontrar nuevo equity para invertir en residencial, pues cada vez nos cuesta más. Y si le sumamos un poco, pues oye, el endurecimiento que va a haber en las condiciones de financiación, que es evidente, o sea, que yo creo que no todo el mundo lo vive, pero cuando vamos un poco, nos quitamos un poco de los top players y vamos un poco a los siguientes, pues nos lo comentan día a día, que oye, pues que llevan con una paralización de inicio de nuevos proyectos desde septiembre, les cuesta mucho obtener nueva financiación y además hay un endurecimiento claro tanto en los porcentajes de financiación que se van a obtener, o sea, cada vez van a requerir más equity para seguir invirtiendo y desarrollando proyectos y también los grados de preventa se van a incrementar mucho y eso va a hacer que muchos proyectos probablemente hasta que no tengan ningún riesgo comercial, pues probablemente se ralenticen, ¿no? ¿Por qué se debe esto y cuál es un poco la evolución que podemos ver a medio plazo? Pues lo que comentáis, yo no creo que sea tanto por las entidades financieras por la exposición al sector, sino son problemas propios que tienen las entidades. O sea, estamos en un momento de fusión y consolidación de sus negocios, donde están cambiando el modelo de negocio, donde las sucursales y la red de comercial que tenían pues ya no es propicia para los tiempos que vienen ahora mismo y se encuentran con, oye, que tienen que consolidar todas las posiciones, que tienen que reducir costes todo lo que puedan y que cada vez, oye, pues asumir nuevos riesgos con nuevo producto, aunque ha sido su producto estrella totalmente el préstamo promotor en España, pues cada vez les cuesta más. ¿Y qué es lo que está llevando a esto? Pues yo creo que también tiene una noticia positiva, ¿no? Que hay cada vez más vías de financiación alternativa viables para el desarrollo inmobiliario, ¿no? Esto nos hablo hace mucho, hace 2 años era imposible encontrar financiación alternativa que no fuera menor a doble dígito para financiar nuevos proyectos y ahora mismo cada vez va entrando más capital de un dígito, cada vez se va acercando más a los nichos que a lo mejor los bancos no pueden cubrir por riesgo y aquí vemos nuevas oportunidades y yo creo que es bueno porque va a hacer, oye, que estructuras de capital totalmente adaptadas al pre-COVID pues se vayan flexibilizando y vayamos abriendo nuevas alternativas como pasa en otros mercados internacionales, que lo que nos pasaba en España tampoco era lo natural de tener estos porcentajes de apalancamiento por banca tradicional, pues cada vez se va desarrollando más, ¿no? Y eso yo creo que va a ser un poco lo que va a marcar sobre todo los hitos de los próximos meses en el sector. Genial, muy interesante, Ramón, muchísimas gracias. Por último, Alejandro, te toca cerrar. Perfecto. No, yo creo que todas las cosas que hemos comentado aquí son muy interesantes. Al final, el negocio inmobiliario, por definición, tiene unos plazos bastante largos. Al final, unas viviendas tardan 2 años en construirse y ya, como menciona Juan Antonio, si hablamos de planeamiento, licencias, pues se pueden alargar bastante esos plazos. Yo creo que todo lo que estamos comentando aquí es esa capacidad, ¿no?, que tiene ahora un sector infinitamente más profesional que hace una década para adaptarse a las necesidades concretas de cada momento. Ya no estamos tardando pues años en darnos cuenta de un potencial cambio de demanda o de oferta. Estamos siendo rápidos y ahí no solo con los datos, sino también los propios problemas, procesos internos de las empresas y la construcción en sí, ¿no? Todos estos temas de sostenibilidad, de industrialización, están modernizando el sector y cada vez no solo será un riesgo como supuso la última vez y todavía la gente tiene mucho miedo, sino al revés, va a ser el motor para poder salir en concreto de esta crisis y también de mantener un negocio estable, potente, de crecimiento para muchos años en España. Genial, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración en este primer BitTalks. Ha sido un placer para Brain Renews contar con vosotros en este inicio y espero que nuestros seguidoras agradezcan todos estos mensajes que creo que tienen una parte de reflexión, pero también un halo de optimismo que es muy bueno en estos momentos de incertidumbre.
Muchísimas gracias a todos de nuevo. Muchas gracias. Gracias.